Primera a los Corintios. Ya casi acabamos esta carta, que a mí me ha resultado de mucho aprovechamiento, a mí en lo personal, hermanos. Yo me estoy aprendiendo cosas. La semana antepasada veíamos el capítulo 13, que es el capítulo del amor, y hablábamos de la naturaleza del amor y qué importante es el amor. Y hablábamos que si queremos ser hijos de Dios, nuestra principal característica, o más bien nuestra principal característica de que somos hijos de Dios es cuando nos amamos los unos a los otros, a pesar de todo. Porque acuérdese que no nos justifica ni la razón. Dios no nos va a justificar, así seas tú víctima o victimario. No te va a decir, pues te la paso, no. Perdonar. Porque el que no perdona, dice su palabra, no será perdonado, y el perdón es un fruto del amor. Amén. Y el que no ama, No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. porque esa es la esencia de Dios, ¿no? Algo inherente a Dios. Dios no se puede despojar de lo que Él es, porque esa es su naturaleza, y Dios es amor. Y el que tiene a Dios en su vida, en su corazón, automáticamente tiene amor, el amor de Dios. Bueno, vamos al 14, hablábamos de los dones espirituales. En el 12 el apóstol Pablo le encarece a la iglesia, le pide a la iglesia que busque los mejores dones, pero no para atribuírselos a sí mismo, no para generar el reconocimiento de las gentes en la iglesia, no, de los hermanos en la iglesia. No son para eso los dones. Los dones son para edificar. El apóstol Pablo dice, pensando en tu prójimo, pensando en tu hermano, que tú escojas o busques en Dios algo que lo vaya a edificar. Para eso son los dones, no para distinguirnos entre nosotros, quiénes son más espirituales, quiénes no. No. Los dones son para edificarnos mutuamente, ayudarnos a crecer mutuamente, a empujarnos mutuamente. Para eso son los dones. Entonces, el apóstol Pablo, en el capítulo 14, establece unas prioridades, porque dentro de, como ya hemos estado, el contexto o el trasfondo espiritual de esta iglesia es que había una inconsistencia de inmadurez. Entonces, el apóstol Pablo sigue trayendo a esta iglesia un orden. Les quiere enseñar un orden, les quiere enseñar a crecer. Quiere que pasen de ser una iglesia carnal a una iglesia madura, a la madurez espiritual a la que debemos llegar todos. Y les he dicho en otras ocasiones, tenemos que ver la Biblia, en este caso, objetivamente, porque subjetivamente entraríamos a temas de ¿cómo les he dicho? O sea, a veces en la iglesia no aprendemos Biblia, aprendemos denominación. Los bautistas tienen su forma de enseñar, y ellos van a enseñar denominación, igual los pentecostales. Y cuando nosotros entendemos que la Biblia no, el apóstol Pablo no tenía una denominación, Jesucristo no nos enseñó una religión, entonces vamos a poder entender mejor, sin poner de antemano posturas que a lo mejor de momento nos van a lastimar. ¿Por qué? Porque es lo que yo aprendí, es lo que a mí me enseñaron, pero a la luz de la Biblia nos va a enseñar que a veces la denominación nos enseña una postura doctrinal, dogmática, que nos educa, pero cuando venimos y entendemos que la palabra la debemos de ver desde una manera objetiva, entendemos que la palabra de Dios es su propio intérprete. Amén. Y el Espíritu Santo es quien nos enseña y nos revela.
lo que ya está escrito. No hay cosas nuevas. Aquí no hay doctrinas nuevas que yo vaya a sacar o que alguien, si alguien dice esta es una doctrina nueva, una revelación del Espíritu Santo, acuérdense que la palabra dice que todo aquel que dice que se recibió por revelación de un ángel o de otro hombre, o no sé, dice que sea anatema. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios es inspiración de Dios y que esa misma palabra es su propio intérprete cuando nosotros la recibimos como una manera de enseñanza a través del Espíritu Santo. Porque luego usamos la palabra revelación y como que hay una connotación un poco más vaga. Podemos decir, es que Dios me lo dijo en lo personal. No, acuérdense, el apóstol Pablo dice que la profecía no es de interpretación privada, sino lo que ya está, pero Dios me lo enseña correctamente a través de su Espíritu. ¿Sí me explico así? Amén. Bueno, entonces vamos a entrar a este tema. El apóstol Pablo aquí nos va a hablar de un tema importante que es déjenme ver. A veces por lo más rápido. Bueno. Vamos a leer todo el capítulo. Vamos a leerlo con paciencia porque está algo largo. Tiene 40 versículos. Vamos a leerlo con paciencia. Y necesitamos leerlo porque yo quiero que la palabra sea como es. ¿Ya están ahí? Vamos a leer. Dice así: seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla lenguas y no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablase con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento pues, queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén y tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros
que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reuniese en un solo lugar y todos hablasen lenguas, y entra un indocto o un incrédulo, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así, postrándose sobre el rostro, adoráis a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y un intérprete. Si no hay intérprete, cállese en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que tuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, aquí hay temas muy interesantes. El apóstol Pablo hace una prioridad entre el hablar en lenguas y la profecía, y claramente nos enseña que el hablar en lenguas nos edifica a nosotros, o sea, a lo personal, pero las lenguas pueden edificar generalmente si hay un intérprete. Si no, dice, cállese y ore para sí y para con Dios. Ahora, el apóstol Pablo no está menospreciando ningún don. No está diciendo que no. Dice, procuren todos hablar en lenguas. Ahora, ¿de qué lenguas habla? Aquí es donde a veces existen los excesos y nos vamos a los extremos. Y mucha gente cree o piensa o enseña o simplemente persuade a otros de que habla lenguas angélicas, lenguas angelicales. ¿Habrá un intérprete de lenguas angelicales? Porque él está hablando, si no hay un intérprete, si no hay alguien que conozca, él está hablando de idiomas. Él está hablando de idiomas ya establecidos, idiomas que domina alguna persona. Nosotros dominamos el idioma español. No está hablando de un idioma que nadie domine. Por eso habla de un intérprete. Y aquí es donde a veces, miren, el apóstol Pablo habla acerca de si todos en una congregación están hablando en lenguas y entra un indocto, un incrédulo, una persona que no entiende de esto, ¿qué va a pensar? ¿Va a ser edificado
No, ¿qué va a pensar? Están locos. En este lugar están todos locos. Yo me acuerdo que cuando mi abuelita le dio un infarto, mi tía Rita y personas que eran de vida abundante en ese entonces, iban y alguien les dijo, por eso les hablo de que debemos ser objetivos, porque a veces la denominación nos moldean más bien con denominación. No estoy en contra de la denominación, qué bueno, no estoy en contra de eso, no quiero que vayan a pensar, no, yo tengo raíces pentecostales, yo me desarrollé en esto, pero también vi los excesos que hay. Cuando no tenemos un conocimiento de causa, cuando no tenemos un conocimiento bíblico, podemos caer en estas cosas. Alguien les dijo que ellos podían hablar en lenguas y que el diablo no entendía nada. Se habla en lenguas porque entre las lenguas que van a hablar lenguas angelicales. Y yo estuve buscando a alguien en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Nuevo Testamento, que haya hablado lenguas angelicales. Ninguno. No hay un caso. A menos que alguien me lo haga saber en mi ignorancia. Pero yo estuve indagando. ¿Por qué? Porque quiero enseñar correctamente. Pero también me puedo equivocar. No digo que tengo la verdad absoluta, pero estar indagando. No hay un versículo claro que diga, y les habló en lenguas angelicales. No lo hay. Entonces dice, me podrían decir, entonces ¿por qué dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, nada soy? Entonces podemos pensar, entonces sí hay lenguas angelicales, pero acuérdese que estamos habituados muchas veces a una versión de la Biblia, pero cuando indagamos, cuando vamos y vemos otras versiones, otras traducciones, nos damos cuenta que la mayoría de las antiguas versiones dicen, y si aún, no dice y angelicales, dice y si aún hablase lenguas angelicales. El apóstol Pablo está acentuando aquí que si aún si fuera así, no está diciendo las hay, si aún ustedes hablasen lenguas angelicales. El apóstol Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo y se le oyeron oír palabras inefables que no le es posible al hombre expresar. ¿Qué idioma sería o qué lengua sería esa que no le es al hombre posible expresar? Pues obvio, palabras inefables, o sea, palabras que no comprendía él en su momento. ¿Por qué? Porque era una lengua extraña, quizás angelical, pero no le es posible al hombre expresarlas. El apóstol mismo lo dice allí, en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, hace 9 años fue arrebatado hasta el tercer cielo y se le dieron a oír palabras inefables que no le es posible al hombre expresar. Entonces, si medimos todo esto de acuerdo a lo que es, nos vamos a dar cuenta y vamos a ser más objetivos y no vamos a caer en estas cosas. Y yo me acuerdo que llegaban las hermanas y se agarraban y yo tenía un tío incrédulo, tenía un tío que no le entraba al evangelio y escuchaba todo esto y me decía a mí, a ver qué están haciendo. Están orando. Pero ¿cómo que orando? Si yo ni entiendo lo que dicen. Pues son lenguas. Sí, pues, pero ¿qué? ¿Tampoco la jefa va a entender eso? Y yo también caía en un conflicto donde yo estaba entre dos cosas. Bueno, tiene razón. O sea, no entienden, pero ellas habían sido enseñadas que entre esas lenguas quizás, pero una si se adjudicaba, es que estamos orando en lenguas angelicales. Y el diablo no entiende el plan de Dios. Cuando hablamos en lenguas angelicales, caemos en estas situaciones. Y aquí es donde hay una inconsistencia. Aquí es donde lejos de poder de edificar a un incrédulo, lo que hacemos es confundirlo. O no confundirlo, que nos tome como locos, como fanáticos, como... Pero el apóstol Pablo hace una diferencia. Entonces dice, es bueno hablar en lenguas.
es bueno, y si tú pudieses, y si tú buscases, y si tienes la oportunidad de hablarlo, hazlo. Pero si no hay un intérprete, mejor. Yo recuerdo mucho a un pastor gringo, se llamaba Pastor Dusty, y daba testimonio un día. Y dice, yo me acuerdo cuando el hermano Santos fue bautizado en el Espíritu Santo. Esta es también una doctrina pentecostal, bautizado en el Espíritu Santo. O sea, como que tomamos esto, si tú no eres bautizado en el Espíritu Santo, no eres de Dios. Y claro que no es así. La palabra de Dios dice que todo el que tiene el Espíritu de Jesucristo es de Dios. Y a todos nos es dado una medida del Espíritu. A todos nos es dado el Espíritu. No todos hablan lenguas, no todos profetizan, no todos hacen milagros, no. Entonces, cuando él dice, cuando el hermano empezó a hablar, habló en un inglés tan fluido, un inglés tan perfecto, que el hermano hablaba como si fuese un americano, como si fuese una persona nacida en los Estados Unidos. Lo hablaba clara y perfectamente. El hermano Santos no dominaba el inglés, no sabía nada del inglés, pero él estuvo hablando en inglés. Y el pastor Dustin, como era americano, era gringo, comenzó a traducir. ¿Y esto cómo edificó? Ahora, ¿dónde dice esto? Vamos a buscar aquí vamos a buscar en Hechos. No sé cuándo. Hechos 2. Fíjense, aquí nos hace más patente qué es lo que se hace con la lengua. La lengua no es para parlotear, no es para sentirnos mejores que otros, hablar lenguas porque de esta manera me reconocerán lo espiritual que soy. No, hermanos. Ya está en el 2. Amén. Del 4 al 8, dice así. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. ¿Otras qué? Lenguas. Comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿De dónde había? De todas las naciones representadas en ese tiempo, y los idiomas representados en ese tiempo. ¿Y eran qué? Judíos que habían nacido o que vivían en otras naciones lejanas, pero que tenían el conocimiento de la ley, pues, y iban a Jerusalén. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pafilia, en Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene, a romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Fíjense, ¿no son todos estos galileos? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestros idiomas donde hemos nacido? ¿Y qué expresaban? Si fueron edificados, decían, ¿cómo les oímos hablar estas maravillas? ¿Saben qué hablaban? Les estaban hablando de quién era Jesucristo y la obra de Jesucristo en la cruz. Esto era lo que estaban hablando. Por eso se maravillaron y usted lea en su casa,
todo el capítulo subsiguiente, todos los versículos, habla acerca de que todos llegaron a un punto donde el Espíritu Santo los trajo a una convicción de pecado. Tanto así que le decían al apóstol Pedro, ¿qué haremos para ser salvos? Estas palabras llegaron a su corazón. ¿Por qué? Porque ellos las podían entender. Porque hablaban en su idioma. Porque Dios les enseñó de esta manera para que el evangelio llegara a sus corazones. Entonces, tenemos que entender todo esto. El apóstol Pablo dice, yo hablo más lenguas que ustedes. El apóstol Pablo, en su entendimiento, no lo está hablando en un sentido de Dios me dio lenguas de un momento a otro, no. Él está hablando de que él era un políglota. El apóstol Pablo tenía un coeficiente intelectual muy alto que podía aprender idiomas diferentes. El apóstol Pablo sabía más de 2 idiomas, porque él los había aprendido didácticamente. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo sé más. ¿Por qué? Porque si sé más de 2 idiomas, sé más que ustedes. Yo soy un políglota, pero prefiero hablar 2 o 3 palabras que me puedas entender tú. ¿Para qué? Para edificarte. Y esto es lo importante, edificarnos. Esto es lo que hace las lenguas. Si no hay un intérprete, cállese. Y seamos, no sé, a lo mejor en su momento, ustedes se acuerdan de aquel joven, creo que vieron algunos su testimonio ahí en el internet, de aquel joven que llevaba Biblias a diferentes países y que un día llegó a un país, quiero ver, Azerbaiyán, un país de una habla, pues ya es son ahí, ¿cómo se podría decir? ¿Ya son lenguas, no idiomas? Pues sí, ya son lenguas, así como dice Maru, dialectos, Sí, algo así como dialectos en Azerbaiyán, donde hay un poquito de todos, y este joven pudo hablar ese idioma. ¿Cómo? Sobre el Espíritu Santo, lo puede decir. ¿Para qué? Para poder comunicar el Evangelio. No para parlotear, no para decir soy el más espiritual. No, hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener esto, hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Nada es nuestro. Todo esto es de Dios. Y Dios lo único que busca es un vaso en el cual Él pueda vertir su espíritu. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, todos sean un vaso donde Dios pueda vertir su espíritu y quizás Dios te dé a ti ese don de hablar en lenguas. Hermanos, estos temas son vastos. Pues yo se los estoy dando de una manera superficial, pero yo sé que hay más. Cuando yo me meto en estos temas, híjole, de repente lucho con mis, ¿cómo se podría decir? Prejuicios. Y de repente también pues, tengo que doblar mis manos. Aquí hay un tema muy delicado que habla acerca de la mujer. Y no lo voy a dar hoy, lo voy a dar la próxima semana. Porque dice, no permito que la mujer hable, que la mujer se calle. Pero hay que ver. Y esto no lo desarrollé totalmente. ¿Por qué? Porque quiero que sea un tema aparte para la siguiente semana. Quiero que lo tomamos y veamos bien a qué se refiere el apóstol. Y es muy importante entenderlo. No lo quiero dar a la ligera. Porque les digo, de repente a mí también Dios me está moldeando. Hay cosas que yo tenía bien arraigadas porque fui formado así. En un ámbito de una denominación pentecostés. Una doctrina pentecostés.
Hay paradigmas que tienen que ser rotos. Y bueno, entonces el apóstol Pablo enfatiza más en la profecía. Dice, pero si pueden profetizar mejor, profeticen. Es más importante. Aquí también hay otra cosa. La profecía, de la palabra profecías, bueno, la palabra profecía significa inspiración, revelación de Dios, pero de ahí se derivan otras palabras como predicación. Y lo que está hablando aquí el apóstol Pablo no es en sí de una profecía como los profetas del Antiguo Testamento. Él está hablando aquí de la predicación, de la de lo que antes, ¿cómo lo podría explicar? O sea, lo que Dios trató contigo previamente para que tú lo hables. De tu relación con Dios, tú vas, buscas a Dios, y dices, Señor, yo quiero edificar mi iglesia, quiero edificar a mis hermanos, ¿qué hablo? Entonces Dios pone en tu corazón palabra que tú vas a proferir. No está hablando de adivinar el futuro, no está hablando de decirle tú vas a hacer tal o cual cosa. Bueno, si Dios te lo da, que te lo dé. No estoy en contra de eso, pero Él está hablando de algo que va a edificar. Y aquí nos habla claramente. Vamos a regresar allí a Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Sobre todo que ¿qué? Que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablen misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para tres cosas importantes que debe de llevar la profecía o la predicación. La predicación es para tres cosas, hermanos. Número 1, ¿qué dice ahí? Edificación. Para edificación. No es para derribar a nadie. No es para... La palabra no debe de ser como un ataque. No, debe de ser, primeramente debe de ser para edificar. Que si te va a exhortar la palabra, que si te va a dar la palabra, ¿es para qué? Para edificar. Pero tiene estas tres cosas importantes. La segunda es exhortación. No todo es dulce, no todo es motivación. Y a veces nos vamos a ese extremo donde no, la profecía o la predicación no edifica. ¿Y por qué no edifica? Porque todo es miel sobre hojuelas, porque todo es dulzura, porque no quieres incomodar al hermano, porque no quieres dañar su susceptibilidad, no quieres que se sienta mal. La profecía, la palabra es para eso, para exhortarnos, pero desde la perspectiva, desde la inspiración que Dios te está dando. Y el apóstol Pablo nos habla acerca de cuando hablemos, cuando exhortemos, lo hagamos ¿con qué? En amor, con ternura. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuando exhortes, fíjate a quién estás exhortando. Háblale a la joven como tu hermana. Háblale a las ancianas como si fueran tu madre. Y háblale a los ancianos como si fueran tu padre. Pero exhorta. Porque esto los va a edificar. Esto los va a llevar hacia un punto, hacia una dirección. Y Dios quiere que la iglesia
crezca en armonía, crezca en amor, crezca en conocimiento, crezca en sabiduría, crezca en madurez. Y para eso debemos nosotros, tú y yo, por ejemplo, aquí predican 4 personas, 3 personas aparte de mí. Uno es Geritas, Ado y Carmen. Previamente, ellos tienen que tener una relación personal con Dios, que sé que la tienen, porque a mí me han edificado sus prédicas. Entonces, tienen un compromiso, y el compromiso es ¿qué es pre? Antes de. Y predicar, que es lo que yo entendí o aprendí o se me dio o se me reveló antes de pararme aquí. Entonces, esto es lo que nos va a edificar. Pero previamente yo tengo que tener una relación con Dios, porque tengo que entender y tengo que saber que lo que voy a predicar es palabra de Dios. Y Dios nos va a equipar, Dios nos va a enseñar y nos va a mostrar la manera en que nosotros debemos hacer y predicar su palabra. Pero bueno, con exhortación y con consolación. ¿Qué es consolación? A veces, hermano, la exhortación nos produce, de momento nos produce tristeza. O hay veces que venimos tan cargados, desconsolados. Venimos de una situación, hablo en el sentido de que somos cristianos, estamos en la iglesia y todo, pero hay dificultades. De repente, no sé, mi hija, mi hijo, mi esposo, mi esposa, o un hermano en Cristo me hizo sentir mal. ¿Y qué sucede? Pues la palabra es también para consolar, no es para derribar. Entonces, la profecía debe de tener estas 3 cosas muy importantes para poder llegar a cumplir su efecto en las personas. Primeramente, tiene que ser algo que me va a llevar a hacer lo correcto, que es edificar. ¿Qué es edificar? Edificar es acabar de construir o seguir construyendo. ¿Y qué construimos? ¿Qué es lo que construimos aquí, hermano? ¿Cuál es el fin de venir? ¿Cuál es el propósito de la palabra? ¿Sabe cuál es? ¿En qué vamos a ser edificados? ¿En qué vamos a seguir dando el crecimiento, el seguir hacia adelante creciendo? ¿Sabe qué? ¿Cuál es el motivo principal? Tener el carácter moral de Cristo. A eso venimos aquí. Ese es el principal factor. No venimos a moldearlos, porque por eso el apóstol Pablo habla de profetice uno a la vez. Y los demás que tienen conocimiento, los que ya están adentrados en la palabra, que ya han recibido previamente también revelación, primeramente el tema debe de ser el que todos están llevando. Y segundo lugar, los que se quedan allí sentados, que tienen conocimiento, no envanecidos, no pensando que son superiores, pero analizando la palabra, dice: los demás juzguen. ¿Qué es juzgar? El juicio, para ejercerlo de una manera correcta, para poder emitir un juicio de la manera correcta, tenemos que tener autoridad moral. No hay otra cosa más fuerte de autoridad que la autoridad moral. Entonces, cuando alguien está allá y escucha, porque hay falsos testimonios, hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay personas que utilizan la palabra y la tuercen. ¿Para qué? Para su propia conveniencia, para su propia perdición.
Y hay púlpitos llenos de personas, de predicadores, que no están predicando la palabra de Dios. Están predicando cosas que no están en la palabra. Son palabras que tuercen, son versículos de la Biblia que adecúan a su conveniencia. Pero el que está allá atrás, el que está ahí, el que tiene conocimiento, tiene que juzgar. No se puede dejar llevar por todo viento de doctrina. Entonces, hay una responsabilidad muy grande como iglesia, hermanos. Hay una responsabilidad muy fuerte en nosotros. Si un indocto entra, dice, y el apóstol Pablo dice, yo prefiero hablar 3 cosas, 3 palabras que lleguen al corazón de la persona, que los puede edificar, que 1000 palabras en lenguas, porque esto es lo que va a edificar. Oraré en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces, es importante poder entender el mensaje de Dios y el plan de Dios para edificar. Esta iglesia necesita crecer en amor, en conocimiento, en madurez. No estoy diciendo que no lo tienen, pero estamos en un proceso donde tenemos que ser llevados cada día, y para eso está el pastor, para eso están los predicadores. Para mutuamente edificarnos. Ahora, hay un objetivo. El apóstol Pablo lo que está estableciendo aquí es un orden de prioridades. Está ordenando a la iglesia. Porque en el trasfondo, dentro de lo que nosotros podemos ver, indagar, era una iglesia que tenía un desorden. Y había un desorden porque había inmadurez. Y el apóstol Pablo está estableciendo aquí cosas importantes. Por eso es que porque aquí viene en este capítulo acerca de la mujer. Y esto es algo muy, muy, muy responsable. Esta es una responsabilidad, muy grande para mí al hablar de esto. ¿Por qué? Porque esto puedo interpretarlo a mi manera, pero no se trata de esto. Se trata de interpretar la palabra conforme a lo que el Espíritu nos da. Y para esto, pues hay que indagar. Esta iglesia había un desorden en el sentido de que se quitaban la palabra unos a otros, se criticaban unos a otros, se reprobaban los unos a otros. Y el apóstol Pablo establece y quiere que entendamos la importancia de lo que es el orden dentro de una iglesia, porque a paz nos ha llamado Dios, no a contienda. Porque Dios es un Dios de orden, y Dios quiere un orden establecido conforme a su palabra. Qué importante, hermanos. Qué importante es esto. Y que nosotros lleguemos a poder comprender que la palabra de Dios, pues, o más bien, que desliguemos a la palabra de Dios de la denominación. No estoy en contra de ninguna denominación, no, porque tampoco soy la autoridad como para traer esto, no. Solamente quiero que seamos objetivos y que la palabra de Dios nos edifique a todos. Es fuerte todo esto. Pero la iglesia debe crecer.
Vamos a leer el 29. Dice así: Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Bueno, aquí hay algo. Aquí dice que si alguien está hablando, a veces yo estuve buscando el orden o la forma, porque nosotros pues tenemos una manera de llevar nuestro culto. Nosotros comenzamos con una oración, después con alabanza, adoración y prédica, y después despedida, recoger ofrendas, todo esto. Entonces tenemos que entender cuál era el proceder o cómo era eclesialmente, como la iglesia primitiva llegaba a cabo sus reuniones. Y para empezar, pues la iglesia primitiva no tenía templos, se reunía en casas, rentaban una casa, o alguien prestaba una casa, o alguien prestaba su casa, y en esos lugares se hacían las reuniones. Había un orden entre ellos, que ellos comenzaban con un pasaje de la Biblia muy parecido a lo que se hacen en las sinagogas. Era muy parecido, pero cambiaba el mensaje, porque en las sinagogas era expresar la ley oral y la ley de Moisés, pero dentro de la iglesia cristiana lo que se expresaban eran las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, y sobre de esto se daba una interpretación o una predicación. Pero ellos, cada que se reunían, participaban de la Santa Cena y terminaban normalmente en un convivio. Por eso es que el Señor nos insta al compañerismo, a la comunión, que es la palabra griega para definir compañerismo en todos los sentidos, y poder tolerarnos en amor unos a otros. Eso era lo que ellos hacían normalmente. Practicaban la Santa Cena, la Eucaristía, así lo escribe este hermano, pero era la Eucaristía, Santa Cena, lo mismo. Y ellos practicaban esto todos los domingos, así lo hacían. Y para poder comprender esto de si habla uno, que se calle el otro, tenemos que ver que no, aquí el apóstol Pablo, o la versión más bien, Reina Valera, nos lo declara como si fuese algo tajante. Hermano, cállese, siéntese y yo me voy a parar a predicar. No hablaba de eso. Tampoco era que hubiese 4 o 5 predicaciones en un día. No era así. Nada más que el apóstol Pablo está estableciendo aquí que todo debe haber un orden. No nos está diciendo, ustedes deben proceder así tiene que ser el culto que ustedes van a hacer cada que se reúnan. Este es el modelo. No, nos está hablando de que debe haber orden. Del que está al frente, si Dios le da si Dios le está revelando algo, si al hermano se le está pasando algo, decir, hermano, permítame, le faltó esto. Hermano, también es esto. Y complementar lo que previamente Dios ya nos dio. Entonces, esto es lo que dice cuando habla acerca de que si están ahí y uno está predicando, los demás juzguen. Y el juzgar es estar analizando. Porque de repente podemos decir algo que no está doctrinalmente correcto, pero no se debe de hacer tajantemente. Estamos hablando de gente de la iglesia, hermanos.
No estamos hablando de un extraño que viene aquí, tenemos que tener mucho cuidado, pero yo le tengo la confianza a Gerita, le tengo la confianza a Ado, le tengo la confianza a mi esposa, a Maru, a quien quiera que sea que tenga la capacidad de poder dar una opinión, digámoslo así. Que la semana que entra vamos a ver esto con más detenimiento en cuanto a las mujeres. Pero yo les tengo la confianza, ¿son perfectos? ¿Es perfecto Ado? Yo lo conozco muy bien, sé quién es Ado. Pero no está reprobado en el sentido de decir, está haciendo algo que lo deshabilita completamente de poder pararse aquí. No, ni tampoco Geritas. ¿Tiene imperfecciones Geritas? Pues obvio que las tiene. Yo las tengo. Todos las tenemos. Pero hay confianza. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en este sentir. Estamos, y nuestro propósito es el mismo, que es edificarnos, invitarnos. Yo ayer oía que Geritas les estaba hablando acerca del Halloween y todo esto. ¿Por qué lo hace? Porque sabemos que el Halloween, aunque parezca algo inofensivo, tiene un trasfondo. No podemos, yo nunca he hablado abiertamente de decir, bueno hermanos, hay cosas que no nos hacen daño en este sentido de las fiestas paganas, háganlo, no. Entonces, estamos conectados en lo mismo. Maru misma nos da ahí en el grupo, y Ado y todos en el grupo de ahí de lo que es para otros predicadores. ¿Qué dice Jesús Adrián Romero? Que no es malo. Que no es malo. Que se puede vestir. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? No participes de las obras de las tinieblas. No participes de esto. Más bien, repréndelo. Tú que en otro tiempo vivías en tinieblas y has venido a la luz, ahora expon todo eso, enséñalo, que no es correcto. Entonces, estamos en un fin, en un propósito. No sé si ustedes entiendan al pastor Jorge cuando habla cuando hablaba de Nico, cuando habla de Pedro o de mí, en el sentido de que nos conocen porque somos, ¿qué? Sus hijos, en un sentido figurado, pues. ¿Por qué? Porque hemos crecido ahí, hemos adoptado, o de alguna manera tenemos una línea. Y él a veces dice, pues este muchacho, Pastor Israel, no creció con nosotros, pero está aprendiendo. Él viene con una enseñanza, él viene de una enseñanza de una iglesia de la prosperidad. Y ellos llegaron así, pero poco a poco han ido adaptándose a la forma en que nosotros tenemos nuestra, ¿cómo se podrá decir? Pues nuestra manera de enseñar. Entonces, es importante poder comprender. Porque yo simplemente, si yo dijera, no, pues si yo me fijara en sus defectos, ni yo mismo estaría apto. La verdad, ni yo mismo estaría apto para pararme aquí. Pero no son cosas que nos resten el hecho de poder pararnos aquí. Si yo supiera que Geritas o Ado andan en fornicación o Geritas andan en adulterio, créanmelo, en un 2x3, ¿qué sientas? O si yo ando en adulterio, ¿ustedes no me lo dirían? Simplemente usted diría, ¿sabe qué? Ahí quédese con su iglesia, yo me voy. ¿Por qué? Pues porque usted anda en adulterio. Porque no es testimonio. Porque no es testimonio. Entonces, es tan importante el proferir, el profetizar. Pero todo tiene que hacerse en un orden. Ahora, les vuelvo a repetir. El modelo del Antiguo Testamento en cuanto al profeta era otro rol. Que también era exhortar a Israel. Que también era enseñar los planes de Dios a Israel. Pero tenía otra connotación. Pero nosotros la manera en que nosotros nos vamos a edificar aquí es a través de la palabra de Dios.
es a través de la exhortación de Dios, es a través de la consolación en Dios. Que dentro de ahí, pues sí, Dios puede, en lo personal a alguien, Dios le puede revelar o le puede hacer sentir algo de tal o cual persona y orar a Dios, si es así, confírmamelo y ir y hablar con esa persona, porque ha pasado. Pero aún así, tiene que ser Dios. Hay tantas cosas que quizás se me pasan en el momento, pero que serán enseñadas en su momento. Ahora, yo quiero dejar este tema abierto para la siguiente semana, porque falta algo muy importante que es lo de las mujeres. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la iglesia? Tienen un rol. Hay algo importante en las mujeres, muy, muy importante. Pero tenemos que, de acuerdo a la palabra, que establecerlo. Bueno, no establecerlo, más bien tenemos que comprenderlo y ver. Ya la semana que entra lo estaré hablando más abiertamente. Bueno, pues por lo pronto, hermanos, Dios les bendiga a todos. Vamos a orar para ser despedidos. No, ¿cuál despedidos? Para orar. Y luego oramos para ser despedidos. Cierren sus ojos.